nos pasamos la vida intentando sumar nuevos hábitos, conocimientos, sumar, no sé, experiencias, amistades, trastos. Totalmente, sí. O sea, la cultura moderna nos dice todo el rato que evolucionar es adquirir más cosas, ¿no? Añadir. Pero dándole una vuelta a esto, ¿qué pasaría si el secreto para una transformación de verdad, un crecimiento auténtico, fuera justo lo contrario? O sea, vaciar en lugar de llenar. Exacto. ¿Qué pasaría si la clave estuviera en restar y casi en destruir aquello que consideramos fundamental? Pues a ver, esa es precisamente la paradoja que, digamos, desafía todo lo que creemos saber sobre cómo crecemos. Y lo curioso, lo más fascinante de esto, es que no es una idea que salga de un manual de psicología de estos modernos que te venden ahora, ¿sabes? Ah, ya. Viene de una tradición milenaria que entiende la mente humana con una precisión que, bueno, a veces resulta hasta un poco inquietante. Sí, sí, da un poco de vértigo. Por eso, hoy, en este análisis a fondo, nos vamos a meter de lleno en un texto que es verdaderamente fascinante. Se titula Perlas de la Torá, Hajamatzot, la purificación del alma. Un título denso, sí. Un poco denso, sí, pero el punto de partida es algo con lo que cualquiera puede identificarse, que es la clásica limpieza general. Uf, la limpieza de primavera. Esa misma. Cuando llega esa época del año y te toca pues sacar bolsas de basura, abrir los armarios y tirar todos esos trastos viejos que llevan años ahí acumulando polvo. Y que no usas nunca, además. Nunca. Y de repente el espacio parece más grande, ¿verdad? Hay un alivio físico en el ambiente, como si la propia casa pudiera respirar otra vez. Y a ver, ese alivio físico no es ninguna ilusión. O sea, vemos el espacio vacío y categorizamos esa limpieza como un éxito evidente. Porque, claro, la luz vuelve a entrar en rincones donde antes había sombra. Claro, se nota enseguida. Pero lo que hace este análisis cabalístico, que es lo que vamos a desgranar hoy, es tomar esa experiencia tan táctil, tan del día a día, y llevársela al terreno más abstracto que te puedas imaginar. ¿En qué sentido? Pues nos plantea que esa limpieza física de la casa es en realidad un simulacro. Un ensayo general, digamos. Exacto, un ensayo general para el verdadero trabajo, que es la limpieza misma de la estructura del alma y de la mente. O sea que la lectura más literal que tenemos de este texto, que nos habla de la festividad de los panes sin levadura y la orden de eliminar físicamente cualquier rastro de levadura de las casas porque representa la impureza, no se queda ahí. No, para nada. Esa es solo la capa superficial. Claro, y nuestra misión en la inmersión de hoy es ir mucho más allá de esa superficie. Vamos a intentar descifrar cómo esa tradición tan antigua esconde un mapa psicológico muy, muy sofisticado para desaprender quiénes somos. Que se dice pronto, ¿eh? Desaprender quiénes somos. Se dice pronto, sí. Y bueno, para entender esta purificación, tenemos que empezar por el, entre comillas, villano de la historia. A por él. Hablemos de la levadura. Porque, a ver, a simple vista resulta muy curioso. Es un ingrediente súper cotidiano, hace que los bizcochos estén esponjosos, que el pan apetezca más, porque algo tan inofensivo se convierte en el símbolo absoluto de lo que hay que erradicar. Bueno, para entender por qué la levadura es el objetivo a batir, hay que analizar su mecanismo de acción, el cómo y el por qué funciona. Vale, A ver, la característica principal de la levadura es que produce un gas que se queda atrapado en la masa. Su función única es hacer que algo crezca, que se expanda, que gane volumen. o sea, lo infla. Lo infla, sí, pero ese volumen es ilusorio, o sea, está lleno de aire. Desde la perspectiva cabalística que plantea el texto, esto tiene una traducción directa a nuestra propia arquitectura interior. Espiritualmente, la levadura le presenta todo aquello que nos hincha por dentro, pero que no aporta ninguna sustancia real. Ah, vale, entiendo por dónde vas. O sea, es la metáfora del ego, ¿no? Esa idea de creernos más grandes de lo que realmente somos. Sí, va por ahí. Pero, corrígeme si me equivoco, el texto aterriza este concepto en algo mucho más sutil y quizás más peligroso que la simple arrogancia. Habla específicamente del placer inmediato, ¿verdad? Así es. Y aquí el texto establece una dicotomía que es vital para entender la mente humana. Dice, y cito literalmente, que no toda alegría es luz. ¿Qué frase más potente? No toda alegría es luz. Es brutal.
porque nos dice que existe una alegría que eleva la conciencia, que te nutre, y luego existe otra alegría que lo que hace es desconectarte y anestesiarte. Y la levadura sería esa segunda. Eso es, la levadura simboliza esa euforia del placer sin propósito. Es, digamos, la gratificación temporal que te infla el estado de ánimo durante un rato, pero que, en el fondo, te desvía y te vacía. Aleja a la persona de lo que es de verdad esencial. A ver, un momento, porque aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, si te parece. Venga, dispara. Porque claro, esta idea puede generar rechazo a quien nos escuche. Al oír que no toda alegría es luz y que el placer temporal es como levadura que hay que eliminar, alguien podría pensar, oye, entonces, ¿pasárselo bien o tener aficiones o disfrutar un rato es malo? Ya suena muy restrictivo, ¿no? Suena a una visión súper austera de la vida. A mí se me viene a la cabeza el típico ejemplo del consumo en redes sociales, ¿sabes? El estar con el móvil haciendo scroll infinito, viendo vídeos cortos uno detrás de otro. Pues mira, ese ejemplo de las redes sociales es perfecto para esto, pero el texto va un paso más allá en su diagnóstico. O sea, no condena el ocio, ni dice que la felicidad esté mal. Lo que condena es la función de escape. El usarlo para huir. Exactamente. Cuando una persona se pasa 2 horas viendo vídeos cortos, lo que tiene es un goteo constante de dopamina. Su cerebro se infla, con pequeñas euforias momentáneas. Pero, ¿cuál es el mecanismo que hay debajo? Pues no pensar en nada más, supongo. Claro. El problema no es el placer del momento, sino que esa distracción constante nos roba la capacidad de tolerar nuestro propio silencio interno. Ostras, usamos el ruido de fuera para no tener que escuchar lo que pasa dentro. Totalmente. Lo que hace esa levadura espiritual es mantenerte perpetuamente en la superficie de la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando apagas la pantalla? Que te quedas igual, o peor. Te quedas con una sensación de vacío absoluto. No hay luz, no te ha nutrido ni intelectual ni emocionalmente. Esa gratificación constante impide que te enfrentes a las cuestiones verdaderamente profundas de tu vida. Madre mía. Entonces, claro, eliminar esa levadura requiere un ejercicio de honestidad muy heavy, ¿no? Darse cuenta de cuánto volumen en nuestro día a día es literalmente puro aire para distraernos. Es duro, sí, porque es admitir que nos estamos autoengañando. Es una buena bofetada de realidad, desde luego. Y fíjate, si la levadura representa todas esas distracciones superficiales que nos inflan en el día a día, el texto no se queda solo ahí. Sube la apuesta, y bastante. Sí que la sube, sí. Porque, a ver, una cosa es barrer el polvo, las distracciones diarias, y otra muy distinta es tener que meterte a demoler los cimientos de la casa. Que son palabras mayores. Exacto. Y aquí es donde la inmersión nos lleva a conectar esta limpieza de levadura con uno de los episodios más intensos y quizá más crudos de la antigüedad, que es el misterio cabalístico de la muerte de los primogénitos, la famosa última plaga de Egipto. Este es el verdadero punto de inflexión de todo el análisis, ¿eh? Pasamos de lo cotidiano, de lo que nos distrae un martes por la tarde, a lo puramente estructural, a lo que define nuestra personalidad de base. ¿Vale? El texto aborda este evento justo antes de salir de Egipto, no como una crónica histórica de algo que pasó, sino como un mapa de una crisis psicológica que es absolutamente necesaria. Pues a mí esto me cuesta un poco encajarlo, la verdad. ¿Por la violencia del relato? Sí, claro. Desde una lectura literal siempre se ha visto como un castigo tremendo. ¿Por qué matar al primogénito? Si estamos hablando de psicología, ¿por qué no reformarlo o negociar con él? La palabra muerte suena muy drástica. Y suena drástica porque el cambio que se pide es radical. A ver, para entender el porqué hay que entender qué significaba la figura del primogénito en esa cultura antigua. ¿No era solo el primer hijo y ya está? ¿Qué va? El primogénito era la institución viva de la familia. Era el heredero de todo el patrimonio, el continuador indiscutible del linaje y la autoridad que mantenía la estructura exactamente igual a como la habían diseñado los ancestros. Vale, era el ancla con el pasado. Exacto, su función principal era garantizar que el futuro fuera una repetición exacta del pasado. Wow. Vale, entonces, si cogemos esa idea histórica y nos la llevamos a nuestra propia mente, ¿quiénes son esos primogénitos dentro de nosotros? Pues piénsalo. El texto dice que son los primeros frutos de nuestra naturaleza, es decir, los patrones antiguos que hemos heredado, Exactamente. nuestros defectos más arraigados y esos mecanismos de defensa que formamos cuando éramos niños
y que seguimos repitiendo en bucle ahora que somos adultos. Absolutamente. Y esto nos deja un diagnóstico muy crudo de lo que somos, porque esos primogénitos internos son la estructura que nos sostiene hoy en día, Aunque sean disfuncionales. aunque sean hiperdisfuncionales, aunque te generen ansiedad, aunque te hagan boicotear tus propias relaciones, nos dan una falsa sensación de identidad y seguridad. Los conocemos. Es nuestro terreno familiar. Lo malo conocido, digamos. Eso es. Y aquí es donde te respondo a lo de por qué no se pueden reformar. Imagina que alguien hereda el antiguo negocio de su familia. Vale, me pongo en situación. Venga, heredo una empresa. Vale, ese negocio lleva en tu familia generaciones. Tú, como heredero, como continuador del linaje, sientes un deber casi sagrado de mantenerlo a flote, ¿no? Claro, el peso de la tradición. Pero resulta que miras las cuentas y la empresa está en la más absoluta bancarrota. Está llena de deudas ocultas, tiene un modelo de negocio que ya no funciona. Y encima, dirigirla te está destrozando la salud mental. Menudo panorama. Pues seguir inyectando dinero y esfuerzo en ese negocio solo por lealtad a la herencia es irte directo a la ruina. Totalmente. Pero muchas veces nos aferramos a ello por puro sentido del deber, ¿verdad? Creemos que si el negocio fracasa, es un fracaso nuestro, personal. Claro, nos identificamos con la estructura, pero en un caso así, no sirve de nada pintar las paredes de la oficina o cambiar el logo de la empresa. La estructura central está podrida. No hay por dónde cogerlo. Nada. Para poder emprender algo nuevo que sea sano y próspero, necesitas un valor inmenso para firmar la liquidación, cerrar la empresa para siempre y, metafóricamente, matar al primogénito. Ostras. Hay que cortar esa herencia destructiva, porque la herencia, ya sea genética, cultural o psicológica, no siempre es buena, ni hay que preservarla a toda costa. Me parece una analogía magistral, ¿eh? Explica a la perfección lo inútil que es intentar ponerle tiritas a un edificio que lo que pide es una demolición controlada. ¿Es que no hay otra salida? Y al final, todos tenemos esa empresa familiar en bancarrota dentro de la cabeza. Puede ser, no sé, una terquedad irracional cuando discutimos con alguien. ¿O un miedo al rechazo tremendo que heredaste de tus padres? Exacto. O una forma tóxica de pedir cariño, yo qué sé. Y la verdad es que da mucho alivio entender este pasaje desde esta óptica. Lo que literalmente suena a una historia súper violenta, de repente se transforma en un mensaje muy empoderador de liberación mental. Te devuelve el control. Totalmente. Nos dice que nadie está condenado a repetir los errores de su familia ni a arrastrar traumas estructurales toda la vida. O sea, tienes el derecho y casi el deber de parar ese ciclo. Pero ojo, que llevar a cabo esa demolición requiere una valentía que no veas. Como decíamos, esos patrones son nuestra columna vertebral psicológica. Claro, si la quitas, te caes. Te caes. Dejarlos morir genera muchísimo vértigo, una sensación de vacío total, porque de repente dejas de saber quién eres durante un tiempo. Ya. Pero el análisis insiste en que sin ese corte limpio y radical con tu pasado estructural, cualquier intento de desarrollo personal se queda en chapa y pintura. Sería barrer el polvo de la oficina en bancarrota, como decías antes. Exacto, no sirve para nada. Cortar la transmisión de lo negativo es el paso obligatorio después de haber quitado la levadura de en medio. Vale. Vamos a hacer una pausa aquí para visualizar un poco cómo está el terreno. Venga. Hemos diagnosticado y limpiado el problema superficial, esa levadura que nos inflaba con placer vacío. Listo. Y luego hemos tomado la decisión drástica de demoler la estructura podrida, dejando caer a esos primogénitos, a los patrones heredados. Eso es. Entonces ahora mismo estamos en una especie de solar vacío. La mente y el alma están literalmente desocupadas. Si derribar ese negocio interno nos deja tan vulnerables, ¿qué es lo que llena ese hueco ahora? Esa es la gran pregunta. ¿El texto ofrece algún plano arquitectónico para lo que viene después de la demolición? Porque aquí es donde entramos en la resolución práctica de la historia, ¿no? Hablándonos de la kavaná y de enfrentarnos a la matzá, al pan sin levadura. Sí, aquí es donde la teoría se vuelve pura práctica. Es el punto donde examinamos la cura de verdad. Primero, hablemos de la kavaná. Que se suele traducir como intención, ¿verdad? Se traduce como intención, sí, pero en este contexto cabalístico, la kavaná no es en plan un buen deseo o pensar en positivo. Es un estado de conciencia ultra focalizado. O sea, estar muy despierto. Muchísimo. Es el acto consciente y a veces dolorosamente honesto de observar tu propia mente en tiempo real.
Tienes que identificar qué placeres te están desviando y qué patrones automáticos están intentando tomar el mando otra vez. Claro, porque la mala hierba vuelve a salir. Exacto. Sin esa atención constante, la levadura vuelve a crecer y el primogénito te resucita con otro nombre distinto. ¡Qué peligro! Y entiendo que el anclaje físico, para este estado de alerta, es el acto de comer la matzá. El texto explica que este pan representa la simplicidad extrema, la humildad, una conciencia limpia. Pero a ver, ¿cómo es que comer un trozo de pan plano consigue todo esto? ¿Cuál es el mecanismo psicológico ahí? Pues mira, en la Cábala las acciones físicas no son solo un teatro simbólico, ¿eh? Son herramientas psicofísicas reales. A ver, explícame eso. Se cree que lo que haces con el cuerpo actúa como un espejo que obliga al alma a sintonizar en una frecuencia concreta. La levadura, como dijimos, es la arrogancia, la distracción, el aire caliente. ¿Sí? La matzá, al no tener nada de eso, es densa, es pesada, es elemental. Te obliga a masticar despacio. Al comer este pan, la persona está, digamos, internalizando físicamente la austeridad. O sea, obligas a tu cerebro a sentir lo que es reducir la vida a lo mínimo indispensable. Si miras la industria del desarrollo personal de hoy día, todo va de acumular. Que se añade esta rutina de mañana a tu vida. Aprende 3 idiomas. Bájate esta app de productividad. Optimiza hasta el último minuto de tu tiempo libre. Siempre sumando extensiones. Es una carrera loca por añadir. Sin embargo, este texto milenario nos propone que la verdadera evolución humana viene de restar, que mejoramos vaciando. Es incómodo, ¿verdad? Muy incómodo, porque parte de una premisa durísima, ¿eh? No todo en nosotros debe sobrevivir al nuevo ciclo. Viejas identidades, mecanismos de supervivencia que ya no nos sirven, amistades que no aportan. Todo eso se tiene que quedar atrás si queremos entrar libres al siguiente nivel. Es una distinción bestial y para mí el mayor aporte de este texto. Hoy en día nos inflamos de técnicas de bienestar que paradójicamente nos generan más estrés y más ansiedad. Sí, la fatiga del bienestar lo llaman. Eso es, el crecimiento real te exige soltar las armaduras, dejar caer cosas. De hecho, hay una frase en el texto que es brillante y resume este doble proceso de destruir y reconstruir. Dice, Pesaj nos saca de Egipto, pero Hag HaMatzot saca a Egipto de nosotros. Uf, qué rotundo. Sacar a Egipto de nosotros. Eso explica perfectamente la diferencia entre cambiar de escenario y cambiar por dentro. Es que es la distinción clave entre liberarte físicamente y emanciparte psicológicamente. Claro. Salir de Egipto, el evento en sí de Pesaj, es escapar de un entorno tóxico, de una opresión real, física. Y muchísima gente consiga esto a lo largo de su vida, ¿eh? Sí, gente que deja un trabajo donde les tratan fatal. Exacto. O que rompen una relación de pareja que les destruía o se alejan de una familia abusiva. Físicamente, han logrado salir de su Egipto particular. Pero el problema es que casi siempre la persona se lleva en la maleta todas las dinámicas que aprendió durante ese infierno. O sea, el trauma viaja con ellos. Tal cual. Se llevan la hipervigilancia, la desconfianza crónica, la necesidad de estar siempre a la defensiva. En el fondo, han interiorizado a quienes les oprimía. Qué duro, pero qué cierto. Por eso, Hag HaMatzot, que es este proceso minucioso de buscar la levadura y dejar morir a los primogénitos, es como una cirugía profunda del alma. Extirpa esos mecanismos de supervivencia tóxicos. Purgar el Egipto interior, vamos. Eso es. Si no haces este segundo paso, la libertad física no te sirve de nada a largo plazo porque tu propia mente va a recrear las condiciones de esclavitud allá donde vayas. La relevancia de todo esto es, vamos, abrumadora. Para cualquiera que nos esté escuchando, ya sea que, no sé, vayan a empezar un proyecto nuevo, se muden de ciudad, o simplemente busquen tener la cabeza un poco más clara entre tanto ruido moderno. Este mapa cabalístico es a la vez una advertencia y una guía. Totalmente. Nos recuerda que el primer paso para hacer algo nuevo nunca es hacer listas de qué más voy a añadir. El primer paso, el que no te puedes saltar, es sentarte en silencio, aplicar esa intención cruda de la Kavaná e identificar con precisión casi de cirujano que partes de ti ya no tienen hueco en el próximo capítulo de tu vida. Y claro, aceptar que pasar por ese filtro implica abrazar la humildad de la matzá. El pan plano. Sí, aceptar que vas a ser alguien más simple, más expuesto, más vulnerable durante un tiempo. Solo así puedes reconstruir una identidad desde algo auténtico y no desde los escombros de lo que solía ser. Pues telita, con el viaje que nos ha propuesto el texto de Perlas de la Torá.
Vamos a hacer un resumen rápido de este mapa, porque de verdad que le da la vuelta a cómo vemos el crecimiento. A ver, recapitulemos. Hemos descubierto que la levadura no es solo algo de cocina, sino la metáfora perfecta de nuestro ego y del placer vacío que nos infla y nos distrae. Hemos entendido el misterio de los primogénitos, viendo que no son figuras históricas, sino nuestros propios traumas y patrones heredados que nos anclan al pasado. ¿Y qué hay que soltar? Y que hay que tener valor para dejarlos morir. Y por último, que la cura pasa por la matzá, por abrazar una simplicidad brutal, entendiendo que vaciarnos es el único modo de hacer sitio a una versión nueva y libre. Es un recorrido perfecto. Empieza en las pequeñas distracciones de la superficie, te baja a los cimientos más oscuros de la psique y acaba dándote una herramienta súper práctica de conciencia para mantener la libertad que has ganado. Una maravilla. Y bueno, antes de cerrar el análisis de hoy, me gustaría lanzar un pensamiento final. Una pequeña provocación para que quien nos escuche le siga dando vueltas al tema. A ver, ¿con qué nos sorprendes? Durante toda esta charla hemos aplicado esta lupa cabalística, esto de quitar la levadura y derribar primogénitos, a un nivel estrictamente individual, psicológico. Sí, muy de uno mismo. Pero, ¿qué pasaría si abrimos el foco y aplicamos este mismo modelo a la sociedad en general? Uf, eso abre un melón muy importante, ¿eh? Claro, si observamos el mundo que nos rodea, ¿cuáles son las instituciones infladas de nuestra época? ¿Cuáles son esas tradiciones económicas o sociales que hemos heredado, que mantenemos por pura inercia y que solo nos dan placer a corto plazo mientras nos desconectan los unos de los otros? Esa es la gran pregunta. Y la parte más incómoda de todas, a la que nos lleva el texto. Si de verdad queremos que la sociedad avance hacia algo más luminoso y esencial, ¿cuáles de esos primogénitos sociales deberíamos tener la valentía de dejar morir y no llevarnos al siguiente ciclo? Es una reflexión que exige muchísima valentía, la verdad. Nos obliga a mirar los cimientos de cómo está montado el mundo, en vez de quedarnos solo ordenando nuestra habitación mental. Pues ahí queda eso para quien quiera recoger el guante y darle una vuelta. Al final, parece clarísimo que la verdadera limpieza a fondo, sea de la mente de uno o de la cultura de todos, siempre empieza por atreverse a mirar en esos rincones oscuros donde más miedo nos da encontrar la suciedad. ¡Qué gran verdad! Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos de la purificación. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.